primero que nada, nuevamente dar las gracias a ya las 327 personas que se han dado el tiempo de poder compartir con nosotros un nuevo seminario, una nueva charla, en este caso hablando de proyectos de alta complejidad y partiendo con esta serie de seminarios. Quiero también agradecer, sabemos que es un momento complejo y que podrían estar probablemente o trabajando desde su casa o probablemente ya hasta cansados de Netflix y somos su tiempo para poder ver otra cosa durante la semana. Sabemos que hay mucha gente que está compartiendo información y como les comentaba Bénica, es de nuestro agrado poder en el fondo tratar de hacer también un poco de aporte en este momento, tratando de mostrarles lo que nos gusta que es BIM, de tal manera que ustedes puedan saber qué es lo que estamos haciendo y sepan también un poco la experiencia de la gente que trabaja con nosotros y los invitados que nosotros estamos trayendo. Entonces, en este caso, tengo que hablarles un poco acerca de proyectos y complejidad, y siempre me gusta partir hablando un poco del equipo. El equipo somos un conjunto de profesionales que trabajan en el área de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Básicamente todos nos encanta el tema tecnológico, somos unos pernos, somos ñoños con respecto a este tema. Tenemos más de 10 años con respecto a distintos casos de implementación, de generación de diseño, de construcción y hasta de operación de proyectos. Hemos tenido la oportunidad con el equipo de poder ser invitados ya a distintas charlas, a capacitaciones y a consultorías en 5 países de Latinoamérica. Y hoy por hoy, dada la contingencia, estamos trabajando de manera remota, entonces todos nuestros cursos y nuestros diplomados en este momento se hacen a través de nuestra plataforma de e-learning, lo que nos ha permitido poder seguir trabajando aún con la distancia que corresponde para poder afrontar este problema de la pandemia que vivimos hoy día. Lo otro, hablando de nuestra experiencia en términos como educación, con el equipo hemos tenido el agrado de poder entrenar ya a más de 2.000 profesionales en lo que tiene que ver con directamente BIM en nuestros 2 años, que ya en un mes más vamos a cumplir 3 años de ser Punto Lab. Entonces, como les estaba comentando, lo que me toca hoy día hablar es acerca de BIM en términos de complejidad de proyectos. Y lo primero que tendríamos que decir con respecto a esto es por qué hacer esta asociación. Y lo que nosotros entendemos básicamente que tiene que ver mucho con la historia de cómo se han solicitado los proyectos en el ambiente público, que siempre han hecho este hincapié de que proyectos de alta complejidad se ha requerido BIM dentro de las bases de licitación. Primero, por el mundo, sobre todo de los proyectos que son hospitalarios, que obviamente uno entiende como de alta complejidad, como es el caso del Hospital de Antofagasta, que esto viene desde el 2012 en el caso de los proyectos chilenos. También está el caso del Hospital Félix Bulnes, que son proyectos que son recientemente entregados y también por producto de la misma pandemia han sido acelerados un poco sus procesos de entrega. Está el Hospital del Salvador, está el Hospital de Quellón, está el Hospital de Quillota Petorca, tenemos el Hospital de Alto Hospicio, y por otro lado, también de estos proyectos que se han ido pidiendo con bases que se habla de licitación, hay proyectos que tienen que ver con vialidad. Por ejemplo, está el caso de Américo Vespucio Oriente, o proyectos directamente de infraestructura, como los que queremos mencionar dentro de este seminario, que serían como el caso del aeropuerto Arturo Merino Benítez, o Cargill Sur. Ahora, lo que nos llamaba la atención un poco de este nexo que aparece entre BIM y los proyectos de alta complejidad, era que si realmente BIM se entendía como un factor que reduce o controla la complejidad de estos proyectos al cual se les solicitaba. Dentro de las discusiones con el equipo, una de las primeras cosas que queríamos hacer como esta bajada era entender entonces, si estamos hablando de complejidad, ¿qué es complejidad en un proyecto? Y cómo tratar de cuantificarlo o ponerlo de una manera más objetiva, de tal manera de poder entrar como a medir qué sería complejidad en el ambiente de proyecto. Entonces, haciendo un levantamiento de los distintos sistemas de medición de complejidad para administración de proyectos, se encuentra el de Global Alliance for Project Performance Standard, que básicamente habla de 7 puntos a medir para poder establecer la complejidad del proyecto y cómo responder desde la administración en sí de este proyecto. Ahora, lo que nosotros queremos pedirle a ustedes es que jueguen un poco con nosotros
de tal manera de que les vamos a explicar cómo funciona este sistema de medición de complejidad, y que ustedes en un papel, en su celular o en cualquier parte, puedan establecer para el proyecto que estén ejecutando ahora o algún proyecto que ustedes hayan trabajado, establecer el nivel de complejidad de cada uno de esos 7 puntos. Hay que rankearlos de 1 a 4, de tal manera de establecer si es más o menos complejo. Yo les voy mencionando cómo se rankea, y después ustedes nos contestan si estaban trabajando con un proyecto que era de complejidad baja, complejidad media o complejidad alta. Y así podemos saber también si cobraron bien o cobraron mal con respecto a ese proyecto en su momento. Entonces, tomando esos puntos que les voy a mencionar, que son estos 7 puntos, y calificándolos de 1 a 4, la sumatoria de los puntos, si les da menos de 11 o menos de 11 puntos, estaríamos hablando de un proyecto de complejidad baja. Si les suma de 12 a 18, estamos hablando de complejidad media. Y si les suma de 19 o más, básicamente es un proyecto de alta complejidad. Entonces, vamos a revisar, como les decía, estos 7 puntos para establecer esta escala de complejidad de proyecto. El primer punto tiene que ver con la estabilidad del contexto general del proyecto. Y obviamente esto se vuelve extremadamente interesante en este momento. Primero, se mide sobre la base del ciclo de vida completo del proyecto, o sea, desde que se planifica hasta que se opera el proyecto, y tiene que ver con la estabilidad tanto de los participantes, o sea, de la gente que desarrolla, si cambia mucho durante el proceso o si se mantienen, o, por ejemplo, y este caso es particularmente importante para nosotros en Chile, tiene que ver también con el grado de conocimiento con respecto a los enfoques o la metodología que se va a utilizar en el proyecto. O sea, si mi empresa conoce lo que me están solicitando hacer o no. Por ejemplo, un caso podría ser si me están pidiendo el proyecto en vivo o no. Como les hacía mención, el entorno socioeconómico, y esto implica tanto la parte como de pública como económica, y esto se puede asociar a inestabilidades. Por ejemplo, si un país entra en una crisis social desde octubre, por un ejemplo así como que se me viene a la cabeza, automáticamente eso puede modificar cuál es la complejidad del proyecto en sí. O, por ejemplo, si un proyecto se está ejecutando y ocurre algo inesperado como una pandemia, que también podría ser un ejemplo quizá que viene al lugar, también puede modificar automáticamente la condición de un proyecto conocido a un proyecto con una inestabilidad en su contexto de ejecución. Entonces, de 1 a 4, la idea es que ustedes califiquen si es la estabilidad del proyecto es alta, le ponen un 1, si la estabilidad del proyecto es baja, le ponen un 4. Y seguimos con el siguiente punto, cómo evaluar. El número de disciplinas, métodos o enfoques distintos involucrados en la realización del proyecto. O sea, básicamente, lo que uno generalmente entiende por el ámbito de la construcción con respecto a los proyectos es que a mayor cantidad de disciplina, mayor complejidad. Ahora, eso no es equivocado. Uno entiende que si tengo que relacionar más disciplinas que tienen una forma de enfrentar el proyecto muchas veces abordándolo desde su propia perspectiva y tener que relacionarlas en un solo ambiente, implica mayor complejidad de administración del proyecto. Y podríamos hablar de un proyecto estándar, dígase como habitacional, que puede tener alrededor de 8 disciplinas, a un proyecto, por ejemplo, del rango de un aeropuerto que puede tener 16 o más disciplinas, o quizá un proyecto del área hospitalaria que puede tener de 50 o más disciplinas. Entonces, dentro de ese mismo esquema, la idea es que ustedes puedan evaluar nuevamente de 1 a 4, si los proyectos que están trabajando tienen pocas disciplinas, darle un valor de 1, y si tiene un rango de muchas disciplinas, entrar como a este rango de número 4 para evaluar este punto en particular. Sigamos con el tercer punto. El tercer punto tiene que ver con la magnitud de las implicaciones legales, sociales o ambientales de la realización del proyecto. ¿Qué tiene que ver con eso? Básicamente que cuando ustedes están desarrollando el proyecto, ¿cuál es el impacto externo en sí que provoca el proyecto? Lo que implicaría, por ejemplo, si yo tengo un edificio de gran magnitud, que es un gran hotel, que es una oficina gigante, que es un mall, probablemente cuando lo implante, como podría ser el caso del Costanera Center, me van a pedir un estudio medio de impacto ambiental, y muchas del contexto próximo va a tomar o acciones positivas o negativas con respecto a mi proyecto, producto de cómo puede modificar el implantar ese proyecto en particular. Entonces,
Si la magnitud de implicancias legales son bajas, yo abriría un proyecto menos complejo, y si la magnitud de las implicancias legales o socioambientales son altas, abriríamos nuevamente de mayor complejidad. Entonces, nuevamente, la idea es que ustedes evalúen con un 1 si las implicancias son bajas, y con un 4 si las implicancias son altas. Y vamos nuevamente al siguiente punto. El impacto financiero general esperado, tanto positivo o negativo, por las partes interesadas del proyecto. ¿Qué tiene que ver eso? Es una forma de medir como el tamaño relativo del proyecto, porque esto tiene que ver con el impacto, dependiendo del proyecto, podemos hablar de algunos millones de pesos, o podemos hablar de millones de dólares, dependiendo, y va a depender directamente del tipo de empresas que trabajan, si eso es alto o bajo. Ahora, pero sí va a tener una importancia financiera para los participantes, y eso es lo que en el fondo nos interesa como medir. Entonces, si las implicancias económicas de los participantes son bajas, hablaríamos nuevamente de una nota 1, si las implicancias financieras son altas, hablaríamos de una nota 4. ¿Ya? Dentro de este mismo esquema de preguntas que están relacionadas al tamaño del proyecto, la número 5 tiene que ver con la importancia estratégica del proyecto para la organización o organizaciones involucradas, o sea, básicamente para los agentes interesados en el proyecto. Eso implica de que si yo tengo un listado de proyectos en cartera dentro de mi empresa, probablemente van a haber proyectos que se entienden como que son más importantes y que hay que dedicarles más tiempo porque son estratégicos para la visión de lo que quiere desarrollar la empresa, o por la importancia del cliente, o por otros medios. Entonces, si yo quiero evaluar proyectos de mayor relevancia estratégica, básicamente van por el lado del 4, y si es de bajo visión estratégica para la empresa involucrada, es de número 1. Entonces, nuevamente, el número 5, por favor, califíquenlo de 1 a 4 para saber cuál es el factor de complejidad que este punto establece. Vamos al número 6. Cohesión de las partes interesadas con respecto a las características del producto del proyecto. Y esto, nuevamente, es interesante, sobre todo para los que trabajamos con BIM. Esto tiene que ver si, básicamente, por ejemplo, el mandante tiene claridad de lo que se espera hacer y de cuáles van a ser los productos que se van a desarrollar y cómo se van a entregar. Si no hay mucha claridad, por ejemplo, por los distintos agentes, o sea, el mandante, por ejemplo, y el oferente tienen distintas visiones de lo que hay que desarrollar, automáticamente mi complejidad se dispara. Entonces, si hay cohesión o una visión con resultados que son fácilmente visibles para cada una de las partes y entendibles, mi complejidad baja. Entonces, si ustedes tienen un objetivo de proyecto que es claro y todos lo pueden visualizar más sus entregables, básicamente estamos hablando de un nivel 1. Si es baja la cohesión porque no se entiende bien lo que se quiere desarrollar o cómo se quiere desarrollar, estamos hablando de un proyecto de alta complejidad, iríamos por nuevamente una nota 4. El séptimo punto tiene que ver con el número y variedad de interfaces entre el proyecto u otras entidades organizativas. Y eso tiene que ver con que si hay muchas organizaciones, no necesariamente relacionadas a los que desarrollan el proyecto, pero que sí intervienen de alguna manera con opinión con cómo debe desarrollarse. Por ejemplo, podríamos hablar de un proyecto por ejemplo, los mismos aeropuertos que vamos a discutir después, donde tienen que intervenir desde las policías, u otros agentes, o por ejemplo, si yo tengo que desarrollar un proyecto en un lugar que no es mi lugar base cultural, por ejemplo, si yo tengo que desarrollar un proyecto en España, tengo que entender de que va a haber una dificultad solamente por el tema de la cultura, y si tengo que llevarlo a otra parte que para aumentar esta complejidad tiene otro idioma, todos esos son factores que debo tomar en consideración en este punto. Entonces, si no hay tantas organizaciones, si culturalmente mi proyecto es administrable porque es la misma cultura que manejo yo, estamos hablando de complejidad baja, y por el otro lado, si tengo todas estas complejidades de distancia, cultura, idioma, estamos hablando de complejidad alta. Entonces, si ustedes en este momento suman ese listado de puntos que les estaba pidiendo yo, la idea es que puedan establecer ahora ustedes cuál es esa complejidad. Entonces vamos a lanzar nuevamente una encuesta, y ustedes nos puedan decir con qué tipo de proyectos ustedes ahora estarían trabajando. Les voy a lanzar. Y si ustedes sumaron, como les decíamos, desde esto, vamos viendo si trabajan con proyectos de complejidad alta, media o baja. Rápidamente están contestando.
En este momento hay 353 personas conectadas. Y ya hay 230 personas que hicieron la tarea. Así que muchas gracias por participar. Ya. Vamos a esperar 5 segundos más. Y parece que ahí se planó en 266 entregas. Y básicamente tenemos hasta ahora lo siguiente. De las 267 personas que participaron, básicamente la mayoría trabaja en proyectos de media y alta complejidad, alrededor de, en este momento, básicamente un 40%. Y un 20% restante está trabajando con proyectos de baja complejidad. Muchas gracias por sus respuestas. Ya, entonces, con esta idea de complejidad y tratar de poder evaluarla, queríamos saber, básicamente, para qué tratar de enfrentar proyectos de alta complejidad y tratar de ver por qué hacer este análisis antes de planificar el proyecto, porque cuáles podrían ser los posibles resultados de no planificar o no entender la complejidad de un proyecto. Entonces, les trajimos un caso rápido acerca del aeropuerto de Berlín, que ha salido en palestra en otras presentaciones nuestras antes, en términos de, más que nada, dar un ejemplo de qué tan grave puede ser el no administrar la complejidad de un proyecto, y sobre todo porque es un proyecto que es alemán y que claramente, en términos de cultura, la industria alemana tiende a ser bastante más rigurosa en lo que hace, de lo que muchas veces nosotros encontramos más en nuestro contexto como latinos. Entonces, este es un proyecto que tuvo que enfrentarse a distintas problemáticas durante su desarrollo, desde empresas que quebraron, o a sistemas de incendio, por ejemplo, mal diseñados, o desde el punto de que las escaleras mecánicas ni siquiera llegaban a la altura que tenían que llegar, o puertas eléctricas que no tenían electricidad. Dado todos esos problemas que aparecieron, un proyecto que originalmente tenía presupuestado que iba a costar 2.250 millones de dólares, termina hoy día costando 8.200 millones de dólares. O sea, estamos hablando básicamente 4 veces el presupuesto inicial del proyecto. Y era un proyecto que iba a ser entregado supuestamente el día 30 de octubre del 2011, y hasta el día de hoy se asegura que va a abrir este año, y supongo que los últimos datos tienen que ser previos a la pandemia, así que las posibilidades de que ese proyecto se entregue este año quizás son bajas, lo que terminaría con básicamente 10 años de retraso de un proyecto de alta complejidad. Entonces, ¿cómo dentro de estas tipologías de proyectos BIM se ha relacionado? Y les trajimos algunos ejemplos que, por lo general, para todos los BIMers siempre aparecen los reportes de la antigua MacGraw-Hill, que hablan del valor de BIM en distintos tipos de proyectos. Y, por ejemplo, aparecen los proyectos de infraestructura, donde ellos demuestran de cómo BIM tiene impacto positivo en la implementación de proyectos de infraestructura, o un poco más actual, porque ese es del 2012, aparece este que es del 2015, que habla del impacto en proyectos de alta complejidad, donde también nuevamente hacen esta visión de muchos de los aspectos que son positivos respecto a la implementación de BIM en estos proyectos. Ahora, a nuestro parecer, una de las cosas que generalmente aparece en estas visiones de encuestas de MacGraw-Hill o de Dodge Analytics, que es el nombre que después asume la misma empresa, es que son visiones apreciativas del proyecto. O sea, es como preguntar, ¿te pareció que fue positivo la implementación de BIM? Y el 80% dice que sí. ¿De que hubo un ahorro? Sí. Pero realmente no hay como un análisis mayor que una apreciación de la persona como entrevistada. Por lo mismo, dentro de este mismo esquema de medición de BIM, impactando proyectos, aparece el año 2019, al comienzo, partió el 2018, este estudio que realizó la Universidad de Chile del costo de la implementación de BIM, que lo hizo directamente con Plan BIM, y que ustedes lo pueden bajar de la página de Plan BIM. Es un documento que es gratuito y que es bastante interesante con respecto a cómo medir indicadores de implementación y finalmente del valor o no valor de BIM en un proyecto.
y llega a una conclusión que es bastante, probablemente relacionada a lo que les comentaba antes, bastante asertiva de lo que nosotros sospechábamos, es que realmente no hay un gran consenso de cómo medir el valor de BIM en los proyectos que históricamente se han desarrollado. Y para nosotros es probablemente para esta segunda generación de proyectos, donde hay una estructura más clara de cómo solicitar un proyecto o de objetivos más claros que puede cubrir BIM, encontramos que el siguiente paso sería directamente generar estos indicadores. Entonces, ¿para qué hacemos este seminario? Es básicamente con ese fin, con el fin de que nosotros poder mostrar las experiencias de los proyectos que ya se han realizado dentro de esta primera ola de proyectos que vienen desde como el 2012 en adelante, antes de la creación del estándar BIM para proyectos públicos desarrollado por Plan BIM, de tal manera de poder hoy día esos proyectos que ya se encuentran en un estado de avance alto, algunos que ya están de hecho hasta entregados, poder decir, bueno, cómo medir si fue el impacto positivo de lo que se pidió o qué hubiesen cambiado, de tal manera de saber realmente hoy día cuáles son esas lecciones que se aprenden a través de esos proyectos y poder hoy día tomar esos indicadores que no se conceptualizaron quizás al inicio de esos proyectos, poder conceptualizarlos hoy día de tal manera que los proyectos futuros hoy día tengan directamente indicadores desde su planificación y sepamos dónde quirúrgicamente intervenir con BIM para poder ganar más al poder implementarlo en estos proyectos de alta complejidad o en otros proyectos. Ahora, nosotros hablamos de alta complejidad porque entendemos que es el caso más extremo. Y dentro de ese caso extremo probablemente aparezcan nuevamente las visiones más llamativas de cómo enfrentar estos proyectos, pero al mismo tiempo entendemos de que hoy día, producto de la pandemia y de la forma de trabajar y probablemente de la redefinición de todos los proyectos de aquí en adelante, es importante para nosotros entender cómo estos cambios metodológicos van a tener que nuevamente facilitar estos procesos que hoy día nos hacen trabajar desde la casa, nos hacen comunicarnos desde un computador y poder plantear ejecución de proyectos a distancia. Hoy día más que nunca, cosas que quizás lo soñábamos como en un futuro, la realidad nos pegó en la cabeza y tenemos que enfrentar los proyectos de esta manera y estamos en un punto de redefinición, por lo cual nosotros hemos querido hacer un aporte tomando, en este caso, dos proyectos que ya se encuentran en un avance importante de estos proyectos de alta complejidad que se hicieron en términos de estas solicitudes o bases de licitación un poco sin una estructura clara, y que sea un ejemplo de aquí en adelante de cómo poder seguir con los proyectos que se vayan a ejecutar en esta nueva estructura a través de la licitaciones más estructuradas a través de este estándar nacional de BIM. Así que muchas gracias, gracias a los invitados, muchas gracias a todos los que participaron, de tal manera de que nuevamente podamos considerar estas variables que queremos administrar dentro de proyectos a través de estos procesos y esta metodología que utilizamos con BIM. Así que, gracias, Bénica. Te doy Hola, la palabra. gracias Esteban. Gracias a los 365 conectados, muchas gracias por seguir con nosotros. Ahora vamos con el siguiente expositor,